Marcos capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Si ya lo tienen allí, les pido que se pongan en pie para hacer lectura de la Escritura. Marcos capítulo 1, versículo 9. Así dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque nos permites estar juntos y porque podemos avanzar en esta porción de tu Evangelio. Te rogamos que nos des entendimiento, que podamos gozarnos de los misterios que encontramos en esta porción, que podamos ver más claramente a Cristo, entender más su identidad, entender lo que tú mismo, Padre, dijiste en los cielos acerca de Él, y creamos, Señor, las palabras que están en este texto. Obra, Señor, por favor, en este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues creo que mi mensaje va a ser algo corto hoy. Como les dije, voy a tratar de que veamos cuál es el trasfondo del Antiguo Testamento en lo que Marcos nos está presentando, y espero que puedan seguir con atención, sobre todo en esas partes en las que vamos a estar pasando al Antiguo Testamento y viendo la relación que hay entre lo que Marcos nos dice y lo que ya estaba escrito. Pero podemos comenzar de esta manera. En la vida hay ciertos anuncios o ciertas noticias que provocan gran expectación y nos hacen esperar con ansias una nueva etapa o un nuevo momento en nuestra vida. Piensen, por ejemplo, en una propuesta de matrimonio. Hay algunos hermanos aquí en la iglesia que podrían dar testimonio de esto recientemente. El anuncio de un embarazo, por ejemplo, una contratación en un nuevo empleo, o la visita de un amigo entrañable a quien hace mucho tiempo que no vemos, por mencionar algunos ejemplos. Esto es similar a lo que provocó el mensaje de Juan el Bautista en su tiempo. En el mensaje anterior yo les dije que por 400 años Israel no había tenido palabra de Dios, no había escuchado ya la voz de los profetas. Y de pronto en el desierto se levanta este hombre vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero sobre sus lomos, que come de lo que hay en el desierto y empieza a predicar un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta voz en el desierto, Juan el Bautista, llamó a preparar el camino del Señor para su llegada. Y estoy seguro que los ecos de la voz de Juan resonarían en todas las regiones. En esa primera parte se nos dice que acudían o salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. La gente estaba atenta, las multitudes estaban acudiendo a Juan y preguntando: ¿quién es el profeta que Dios ha levantado? Hacía 400 años que no escuchábamos la voz de los profetas. Y este hombre trae un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje en el sentido en que nos dice que hay un evento inminente, un evento que había sido profetizado ya por los antiguos. ¿Cuándo se manifestará entonces el Mesías? ¿En dónde está el Rey esperado? Estas son las preguntas que hubiéramos hecho también nosotros si hubiéramos estado allí en ese momento. Si nos hubiéramos acercado a Juan
y le hubiéramos preguntado, Juan, ¿qué es lo que va a pasar? Explícanos. Él hubiera dicho, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Dónde está el Mesías? Ese es el suspenso con que nos dejó el versículo 8. El mensaje del embajador del rey nos prepara ahora para recibir al rey en el versículo 9. Sin embargo, vamos a encontrar una sorpresa más en este pasaje, y es que el Rey Jesús se presenta de una forma misteriosa y humilde. De forma más específica, el Rey es identificado aquí también como el siervo. La voz del cielo nos traslada lo que había profetizado Isaías acerca de Cristo. Y al igual que Israel fue probado en el desierto, vemos al Hijo pasar por un periodo de probación en el mismo lugar, en el desierto. Veamos, hermanos, más atentamente este pasaje en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la aparición del Rey en el versículo 9. Aparición del Rey, estamos hablando de Jesús. En segundo lugar, vamos a hablar de su aprobación divina, versículos 10 y 11. Su aprobación divina, lo que dice Dios el Padre acerca de Él. Y en tercer lugar, vamos a ver su periodo de probación o su tentación en los versículos 12 y 13. Entonces, en primer lugar, tenemos la aparición del Rey, versículo 9, su aprobación divina, versículos 10 y 11, y su periodo de probación, versículos 12 al 13. En resumen, lo que vamos a ver en esta mañana es a Jesús como el Rey y como el siervo al mismo tiempo. En primer lugar, veamos entonces la aparición del Rey. Hay una conexión natural entre este pasaje, el versículo 9, y los versículos 7 y 8. Juan había anunciado de uno que venía tras él. Y así Jesús aparece después en la narrativa, tal como había dicho Juan. El versículo comienza diciéndonos, aconteció en aquellos días. Y esto es para que podamos hilar la idea, hermanos. ¿En qué días? En el tiempo en que Juan estaba predicando y bautizando. La expectativa de la llegada del Señor ahora abría paso a su cumplimiento. Marcos nos dice de dónde viene Jesús. Él dice que vino de Nazaret de Galilea, una pequeña aldea. Esto quizás implica la humildad y el misterio con el que el Señor aparece en la escena. Nazaret sería considerado como una región desconocida, o muy pequeña, muy humilde. Y lo que es asombroso es que junto con las multitudes, Jesús también sale al desierto para ser bautizado por Juan. Y la pregunta que nos surge inmediatamente es, ¿por qué? ¿Por qué el que venía después de Juan tenía que ser bautizado por él? Tal vez alguien pueda aducir que en el Evangelio según Mateo encontramos parte de la respuesta. Y no niego que sea así. Quizás está en sus mentes en este momento y se acuerdan de lo que el Señor dijo en el Evangelio según Mateo. Pero lo que quiero preguntar es, ¿por qué Marcos nos cuenta la historia del bautismo de Jesús de esta manera? ¿Por qué no agregar lo que estaba en el Evangelio según Mateo y contarnos más de este evento? Si seguimos las pistas y las alusiones al Antiguo Testamento que se nos ofrecen aquí, creo que vamos a encontrar la respuesta. El Señor para quien Juan preparaba el camino, el Rey, se presenta aquí como siervo. Más específicamente, el siervo sufriente. Jesús es a la vez el Rey de gloria y el siervo sufriente. Y esto no es una contradicción, sino un hermoso misterio que iremos contemplando al avanzar en este Evangelio. Pero noten que desde el principio
la aparición del Rey es en humildad. El lugar del que viene y ahora desciende a las aguas en un bautismo de arrepentimiento. Piensen en eso. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Marcos ya nos lo ha dicho. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero así, sin más explicación, lo que nos dice Marcos es que Jesús también es bautizado por Juan. Es el mismo bautismo, si bien él nada tenía de qué arrepentirse, ni pecado alguno. Incluso Marcos nos dice en el capítulo 2, nos va a decir que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Pero debemos entender esto. El Rey venía a favor del pueblo. El Rey venía a favor nuestro. Y por eso es que desciende junto con ellos a las aguas del Jordán para identificarse con las multitudes. Hermanos, en este acto Cristo nos habla y nos está preparando para que entendamos lo que Él viene a hacer. Desde el principio Él viene a identificarse con los pecadores. Este es un profundo misterio. Pero todavía más misterioso es lo que Marcos nos dice a continuación, en el versículo 10. Con esto vemos su aprobación divina. Marcos dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese y luego con el que Marcos comienza el versículo 10 es la expresión que también podría traducirse como inmediatamente o tan pronto subió del agua. Este detalle nos deja ver que el bautismo del Señor fue por inmersión. Por eso es que sube. Primero desciende, después sube. Pero más importante aquí es que la visión que recibió fue después del bautismo y no antes. Después y no antes. ¿Y por qué eso es importante? Porque a un nivel teológico nos muestra que en la agenda divina, en el plan de Dios, el Rey se identifica con nosotros justo antes de comenzar formal o públicamente su ministerio. Jesús era una persona desconocida hasta ese momento. Pero de allí en adelante, la forma en la que comienza su ministerio, otra vez, es identificándose con los pecadores, identificándose con los que Él venía a salvar. Este acto entonces es un anuncio anticipado de su misión. Tan pronto subió de las aguas, vio el cielo abrirse, o como también puede traducirse, vio el cielo dividirse, o vio el cielo rasgarse. De hecho, la misma palabra que aparece aquí es el verbo, hermanos, que tenemos en Marcos capítulo 15, versículo 38. Marcos 15, 38, que nos dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es el mismo verbo. Y solamente aparece esas dos veces en el Evangelio según Marcos. Esto es importante porque puede ser que Marcos lo haya acomodado este verbo de tal manera que nos haga ver los eventos más importantes en el Evangelio de esta manera. Primero, cuando encontramos el anuncio de parte de Dios el Padre acerca del ministerio de su Hijo, y después cuando encontramos el final, la consumación, el momento en que Jesús entrega su Espíritu. En una escena tenemos el principio de su misión y en otra su cúspide o consumación. En este caso, Jesús ve los cielos abrirse, lo que nos dice que se trata de una visión reveladora. No sabemos si otros observaron la visión, porque el verbo está en singular. Jesús vio los cielos abrirse. Sabemos que Juan el Bautista vio algo de esto por el Evangelio según Juan. Juan el Bautista da testimonio allí. Juan
nos da esas palabras y dice que había visto al Espíritu descender como paloma y reposando sobre Cristo. Pero como lectores de este Evangelio, al menos, se nos deja saber de esta visión privilegiada. Es Jesús quien la ve, pero ahora nosotros, hermanos, podemos escucharla. En ella, de los cielos abiertos, desciende el Espíritu como paloma. Ahora creo que podemos preguntar, ¿habrá alguna importancia en que se nos diga que el Espíritu Santo desciende como paloma? Creo que podemos decir que sí. Quizá esta imagen proviene de la forma en que el Antiguo Testamento utiliza lenguaje metafórico relacionado con aves. Tanto en la creación, como Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra en hebreo implica o se utilizaría también para hablar de un pájaro, de un ave que está revoloteando, como se utiliza en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, donde nos habla de Dios como un águila que revolotea sobre sus polluelos. Esa imagen de protección, de cómo sacó Dios a Israel del pueblo de Egipto. Incluso lo encontramos en los evangelios, la misma imagen. Jesús, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Puede ser, hermanos, que con esta referencia Marcos nos esté llevando a pensar en la presencia del Espíritu, con esa idea de cómo el Espíritu aparece en lugares como en la creación o en contextos relacionados con la creación y también con la salvación. Sería muy entendible porque Jesús viene a traer una nueva creación, Jesús viene a traer redención. De cualquier manera, la presencia del Espíritu, junto con el contenido de la voz que habla desde el cielo, deja en claro que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios. Vean por favor, hermanos, y recordemos esto. ¿Cómo comienza Marcos su evangelio? Volvamos al versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías. Y creo que lo que va a hacer Marcos, y lo va a hacer más adelante y lo va a seguir haciendo en su evangelio, es regresarnos otra vez al profeta Isaías, para que pensemos en esa imagen que él nos ha dado. El profeta Isaías, yo les dije, habla claramente de la venida del Mesías. El profeta Isaías habla claramente del siervo sufriente, cómo va a tener que padecer en lugar del pueblo, cómo va a morir, cómo va a ser herido. Isaías 53, piensen, por ejemplo, por nuestros pecados. Así que Isaías, o el libro del profeta Isaías, nos da todo el paradigma para entender cómo funciona el evangelio. Vean por favor, hermanos, Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a ver desde el versículo 1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Déjenme resumirles lo que esto significa. ¿Quién era Isaí, hermanos? El padre de David, del rey David. ¿Y por dónde venía el linaje mesiánico? Por el rey David. Pero ¿qué pasa con los reyes de Judá en el libro de Reyes y en Crónicas? Caen en desobediencia. Y pareciera que la simiente prometida se pone en peligro de desaparecer. Parece que ya no se va a levantar un rey justo. E incluso de Judá se empiezan a levantar hombres impíos de la misma descendencia. Pero ¿qué promete Isaías? Que la promesa se iba a cumplir. Y que de esa misma familia, aunque el árbol pareciera ya cortado, iba a brotar, iba a crecer, iba a retoñar. El Mesías iba a llegar en algún momento. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
¿Qué es lo que estamos viendo en esa escena en Marcos? El Espíritu está descendiendo para reposar sobre Cristo. Y al ver esa imagen, hermanos, que el Espíritu está descendiendo sobre Cristo, ¿qué entendemos? Es un anuncio. Si atendemos bien a las palabras de los profetas, ¿cuál es el anuncio? Jesús de Nazaret es el Mesías, es el ungido, es el Rey prometido. ¿Cómo sabemos esto? Noten ahora lo que la voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De quién está hablando? O déjenme preguntar, ¿quién es el que está hablando? Dios el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque le dice, tú eres mi Hijo. Y para que sea su Hijo, ¿quién es el que tiene que estar hablando? El Padre. El Padre se distingue del Espíritu que está descendiendo como paloma y se distingue del Hijo. Pero ¿qué nos revelan esas palabras? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Son palabras para Cristo, que el Padre le está diciendo al Hijo. En primer lugar, nos dicen que Jesús de Nazaret es su nombre, pero no es como los otros hombres, porque Él es Hijo de Dios. Eso es lo que nos dijo Marcos desde el título de su Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahora nos lo está demostrando. Ya no solo el título, ahora vemos que el Padre desde los cielos nos está diciendo quién es Jesús de Nazaret. Es el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, es una alusión al Salmo número 2, versículo 7. Salmo 2, 7. Hay un trasfondo del Antiguo Testamento de donde salen esas palabras, y eso es lo que quiero que vean. Salmo 2, 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y qué va a hacer el Hijo, hermanos? ¿Qué le dice el Padre en ese salmo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, en esa referencia, al ver que es el Hijo de Dios, sabemos que es el Rey, el que va a heredar el trono, el que va a tener el trono para siempre, un trono que va a abarcar no solamente Jerusalén o Israel, sino todas las naciones. Pero en segundo lugar, esas palabras de parte del Padre nos hacen saber que Jesús es el objeto de su amor. Marcos pudo haber dicho, tú eres mi hijo, punto. Pero no dice eso, dice, tú eres mi hijo amado. Ese adjetivo nos dice más de la identidad de Cristo y quizás es una pista de su misión. Porque ¿a quién es el que está enviando el Padre al mundo? A su Hijo amado. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22. Ahora el Padre estaba dando a su amado, a su único, a su unigénito, a quien Él ama. En tercer lugar, sabemos por esas palabras que Jesús es el siervo sufriente que describe el profeta Isaías. Y sabemos eso por las palabras, en ti tengo complacencia. ¿De dónde vienen esas palabras, en ti tengo complacencia? Vienen de una cita, hermanos, Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 1. Isaías 42:1 nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, y perdón que me detenga tanto aquí, pero es algo muy importante, hermanos. Isaías 42 forma parte de una sección en el libro de Isaías de poemas que se ha denominado los cánticos del siervo,
que nos hablan de la misión del Mesías y que culminan, hermanos, con esa imagen en el capítulo 53, creo que es un capítulo conocido por todos nosotros, hablándonos del sacrificio del siervo. El siervo va a padecer en lugar del pueblo. El siervo va a llevar el castigo que el pueblo merecía. El pueblo había salido al exilio, pero el siervo va a traer un nuevo éxodo. Va a reunir no solamente a las tribus de Israel, sino a los confines de la tierra. Va a formar un nuevo pueblo. Entonces, esas palabras que encontramos en Isaías 42:1 están directamente conectadas con lo que el Padre dice desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se nos está describiendo la misión de Cristo otra vez con el profeta del que Marcos toma, el profeta Isaías. ¿Cuál es el retrato que obtenemos aquí? En este mensaje de aprobación divina en el que el Padre nos está diciendo algo de la identidad de Cristo y nos dice también algo de la misión de Cristo por sus palabras. El mensaje es que Jesús es el Hijo de Dios, es su ungido, es el Rey conquistador, el Rey triunfante del Salmo 2, pero también es el siervo sufriente de Isaías 42. Es el mismo que va a heredar los reinos de la tierra, pero antes de heredarlos va a padecer en lugar del pueblo. Por eso, hermanos, es que el retrato que Marcos comienza a pintarnos desde un principio es a Jesús identificándose con los pecadores, siendo sumergido en las aguas del bautismo. Por eso podemos decir Jesús es Rey y siervo al mismo tiempo. Por último, pensemos en su periodo de probación. Su periodo de probación, ya no aprobación, sino, sin la A, probación, su prueba, su tentación, versículos 12 y 13. Hemos visto ya en primer lugar la aparición del Rey, en segundo lugar hemos visto su aprobación divina y ahora encontramos su periodo de probación. El pasaje comienza ahora con que el Espíritu, que ahora se convierte en el sujeto de esta oración, el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu impulsa a Jesús al desierto. Esto de que sea el Espíritu moviendo a Jesús nos anticipa que esta es una obra en dependencia del Espíritu. Ya lo veíamos en Isaías 11. El Espíritu de Jehová iba a reposar sobre el Mesías. Lo veíamos en el capítulo 42, lo veíamos ahorita, una referencia también al Espíritu. Es ahora el Espíritu el que mueve, impulsa a Jesús al desierto. De aquí en adelante, hermanos, todo lo que encontremos en el Evangelio es parte de la agenda divina. Todo ha sido divinamente cronometrado. Cada encuentro, cada palabra, cada detalle que veamos en el Evangelio fue puesto allí por Dios y calculado para la vida de Cristo. Jesús va a cumplir con un itinerario divino, con citas divinas en cada momento. Lo vamos a encontrar en el Evangelio según Marcos, levantándose muy temprano, orando por las mañanas, los discípulos interrumpiendo y a Jesús diciendo, vamos ahora a las demás aldeas, porque es necesario que predique también allí. Cada cosa que encontremos entonces tiene una importancia redentora en el Evangelio. El Espíritu lleva entonces a Jesús a un siguiente paso. Por cierto, que yo les había dicho que Marcos utiliza mucho una forma verbal que es el presente histórico. Está hablando de un evento pasado, pero utiliza un verbo en presente. ¿Qué nos dice eso? Está trayendo atención sobre lo que está a punto de ocurrir, un nuevo desierto. Y el verbo allí en presente histórico es el verbo le impulsó. Le impulsó. ¿A dónde lleva nuestra atención eso? A un nuevo escenario. Jesús había sido bautizado, pero ahora el Espíritu lo impulsa ¿hacia dónde? Hacia el desierto.
hacia el desierto. ¿Cuál es la importancia del desierto en esta escena? ¿Y qué relación tiene con la misión de Cristo? El versículo 13 nos da las pistas para llegar a una respuesta. Las pistas que tenemos son un lugar, el desierto, un periodo, 40 días, y diversos personajes. Satanás, las fieras o bestias, animales, y los ángeles. ¿Qué nos dice esta escena? ¿Qué escena tan más misteriosa? Y no hay ninguna explicación aquí. Marcos va rápido, simplemente mencionándonos los que están presentes allí, en este lugar, en ese periodo. Pero ¿qué significan esas palabras, hermanos? ¿Qué es lo que debemos entender de esto? De nuevo, piensen que se trata de imágenes que son profundas, que son ricas en significado. ¿Qué es el desierto? ¿Y qué es este escenario tan extraño? Déjenme ponerlo así. Este escenario que Marcos nos pinta es lo contrario al Edén, al huerto del Edén. ¿Cómo era el huerto del Edén? Fructífero, no era un desierto, era fructífero. Había aguas que regaban la tierra, había plantas. Era un lugar hermoso, un lugar perfecto. El desierto es justo lo opuesto, lo contrario. Pero a diferencia de Adán, que comenzó su comisión en un mundo que estaba a su favor, en cierto sentido, Jesús comienza su misión en un mundo que está en su contra, en un mundo que es hostil, en un mundo que lleva las marcas por doquier que el pecado ha dejado. Un mundo afectado por la caída. La obra de Cristo no comienza en un hermoso huerto, en un hermoso jardín, sino en un mundo que está en desorden, en caos, en soledad. Esto nos hace ver, hermanos, que la lucha de Cristo no era contra los romanos. Su mensaje tiene implicaciones políticas, es cierto, pero la misión de Cristo no era venir a librar a Israel del yugo de los romanos, era venir a librarlos de un yugo mucho mayor, porque hay un personaje que está presente en la escena, Satanás, el adversario. El adversario, como también se puede entender esa palabra del hebreo, el acusador, adversario o acusador, alguien que está claramente en contra, que se está oponiendo a lo que Cristo está por hacer. El ambiente es seco y hay fieras salvajes presentes. Cristo comienza su ministerio entonces para renovar por entero esta creación. No solamente para salvarnos a los cristianos, a los creyentes. Esa no es toda la misión de Cristo. La misión de Cristo abarca todo, renovar todas las cosas, traer nuevos cielos y nueva tierra. Y por eso era necesario que comenzara desde allí, desde el punto más difícil, desde el punto más hostil. Por eso primero era necesario que pasara por un periodo de prueba. Adán, nuestro primer padre, fue probado. ¿Y qué pasó con él? Falló. Israel, por así decirlo, un símbolo de Adán que Dios está levantando, porque Dios llama a Israel también su hijo, en el libro de Éxodo. ¿Qué pasó con Israel? Fue probado y falló. Israel caminó 40 años en el desierto y no aprendió la lección. Pero aquí tenemos al Hijo amado de Dios en el desierto por 40 días y el periodo es intencional. Nos está recordando al tiempo que pasó Israel, un día por cada uno de esos años, 40 días por 40 años. Allí Jesús está siendo tentado por Satanás y se sobrepone. Marcos no explica mucho de esta escena, a diferencia de Mateo y Lucas, en capítulo 4 de sus respectivos evangelios.
que nos hablan de cómo fue esa tentación. Pero Marcos nos lleva a seguir las pistas con un aire de misterio y con un aire que avanza rápidamente. Por último, las fieras y los ángeles, ¿por qué estarían presentes allí? ¿Qué hacemos con esa descripción de las fieras o las bestias, animales salvajes y los ángeles? Creo, hermanos, que uno de los mejores intentos que podemos hacer es remitirnos al Salmo 91. Y en un momento les digo por qué. Salmo 91, versículo 11. Versículo 11. Dice el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerden, estamos hablando del periodo de probación de Jesús. Pregunta, ¿qué texto cita Satanás en Mateo y Lucas capítulo 4 para tentar al Señor? El Salmo 91, esa frase que acabamos de leer. ¿Por qué, hermanos, Satanás citaría ese salmo? Satanás tiene buena hermenéutica. Satanás quería engañar al Señor y tentarlo, pero Satanás le estaba diciendo algo de verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Salmo 91 hablaba de Cristo. El Salmo 91 hablaba del Mesías. Lo que tenemos allí es una promesa de parte de Dios para Jesús, para que Él pudiera perseverar en el desierto. Por eso los ángeles están presentes en el desierto, para servir al Hijo, para ayudarlo en ese momento, para que pueda soportar la prueba. ¿Y qué nos dice el versículo 13? Sobre el león y el áspid o la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Bestias, fieras, animales salvajes, animales potencialmente mortales. Y son los que están presentes en la escena en Marcos. El mismo salmo entonces que Satanás intenta utilizar contra el Señor, en Mateo y Lucas capítulo 4, es el mismo que promete esa protección para el Mesías en el periodo de prueba. ¿Qué es lo que tenemos en conclusión en esta porción? Entonces, la prueba de Jesús, hermanos, el periodo de probación por el que estaba pasando, no solo recapitula la historia de Israel. Y con eso de recapitula, me estoy refiriendo a que Jesús está asumiendo esa historia y parece que la está repitiendo. Pero no solo la está recapitulando, la está revirtiendo. Porque en lo que Adán falló, Cristo se está sobreponiendo. En lo que Israel cayó en el desierto, Cristo se está sobreponiendo, está venciendo. ¿Cómo sabemos que Él vence? Porque lo que vamos a encontrar en el versículo 14 y 15 es que Jesús, después de ese periodo de prueba, comienza a predicar. ¿Y cómo comienza? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Él pasa ese periodo de probación, entonces, y es de esa manera que inicia su ministerio. En primer lugar, entonces, hermanos, identificándose con los pecadores, mostrando que es el rey y a la vez el siervo que había sido profetizado por Isaías, y ahora también venciendo, sobreponiéndose en lo que ni Adán ni Israel habían podido hacer en el Antiguo Testamento. Jesús se presenta entonces como el rey y siervo que triunfará, y en este pasaje tenemos un atisbo de su victoria. Déjenme concluir entonces con algunas aplicaciones que siguen el orden de esta presentación. Ahora que tenemos un panorama más completo del pasaje, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto para que podamos contemplar a Jesús como el rey y el siervo, el rey conquistador y el siervo sufriente. Imagínense, hermanos, porque esta es la manera en que los evangelios quieren que los recibamos, que somos nosotros los que estamos en esa escena, que estamos viendo lo que está pasando, con todos los colores, los olores, el clima y todo lo que eso implica. Podemos decir ahora, mírenlo en las aguas. Ha venido de una pequeña aldea,
el Rey de Gloria se sumerge en el Jordán y se identifica con nosotros. Él viene de manera humilde. Contemplen al Rey esperado, el que es mayor que Juan por cuanto es su Señor, pero aún así recibe su bautismo para mostrarnos que Él ha venido a nuestro favor. En segundo lugar, abran sus oídos, pues aunque se trata de una escena privilegiada, el Evangelio nos ha revelado lo que la voz del Padre desde los cielos le dijo a Jesús. Pregúntense a ustedes mismos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y dejen que la respuesta a esa pregunta salga de la voz del Padre. Jesús es su Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. En tercer lugar, hermanos, vayamos con Cristo, sigámoslo al desierto. El Rey ha venido como siervo a visitar un mundo trastornado por el pecado. El Edén se ha transformado en un desierto. El adversario continúa con sus tentaciones y los animales, por cierto, no están sujetos. Es un mundo caótico y violento. Pero Jesús, el Rey y el siervo, ha venido para poner las cosas en orden, para traer un reino que nunca pasará. Esa es la imagen, hermanos, que encontramos en esa primera porción con la que Marcos nos presenta la aparición del Rey Jesús, su aprobación divina y su periodo de probación. Lo siguiente que vamos a encontrar el próximo domingo, si el Señor nos permite, es ese mensaje con el que Cristo comienza su ministerio, anunciando a las multitudes que Él es el Rey y que el tiempo que habían prometido los profetas había ya llegado. Oremos entonces, hermanos.